Muy buenas tardes, jóvenes. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes y en esta ocasión traigo un video tutorial en el cual estaré explicándoles un ejemplo de un problema de presión hidrostática. Ya algunos de ustedes han estado trabajando en las guías que hemos posteado en la plataforma de Schoology y esperamos que los nuevos que se están agregando o de repente usted ha estado rezagado un poco con las tareas pueda ayudarse con los métodos y procedimientos que vamos a explicar en este momento. Así que sin más, vamos a comenzar con el ejemplo de hoy. Nos dice el problema: a 150 metros de profundidad en el fondo del mar se encuentra una baldosa prehispánica. Entiéndase baldosa, jóvenes, como una especie de ladrillo o de cerámica, una especie de ladrillo de cerámica o de piso. Prehispánica, pues véanlo como tal vez con un grabado de maya o azteca, qué sé yo, cualquiera de esas culturas prehispánicas que ustedes conocen. Ahora continúa diciendo el problema. Considerando que la baldosa tiene forma cuadrada y que mide 20 centímetros de lado, calcula la presión y la fuerza que ejerce el agua sobre la baldosa. El problema nos trae un dato ya sabido, y es que el agua de mar tiene una densidad de 1030 kilogramos por metro cúbico. Bien, vamos a ver entonces más o menos un esquema de lo que se nos está diciendo en el problema. Tenemos una baldosa que está en el fondo del mar a 150 metros de profundidad para ser exactos. Nos dice además que la baldosa en los considerandos tiene forma cuadrada y que esa forma cuadrada tiene 20 centímetros de lado. Si ustedes ven en la figura, colocamos únicamente los 20 centímetros en un lado para indicar que esa es su medida. Dado que es un cuadrado, pues todos los demás lados miden exactamente igual. Ahora, lo primero que hacemos, como ustedes ya saben, es extraer los datos del problema. Bueno, en primera instancia tenemos 150 metros de profundidad en el fondo del mar. Recuerde también que para esta fórmula o para este tipo de problemas de presión hidrostática, la altura es igual a la profundidad. Bueno, el dato nos dice que son 150 metros de profundidad. Además, cuando ustedes leen allí el considerando, dice que la baldosa tiene forma cuadrada y que mide 20 centímetros de lado. Entonces tenemos un cuadrado de 20 centímetros de lado. Ojo con esto, porque esta no es el área. Este es simplemente un dato que nos va a servir para calcular el área. Y esta área ustedes ya verán básicamente dónde va a funcionar, porque vamos a hacer dos cálculos en esta oportunidad, ¿verdad? El ejercicio dice calcula la presión y también nos está pidiendo la fuerza que ejerce el agua sobre la baldosa. Así que esta área la vamos a dejar todavía un poco esperando hasta que llegue el momento que la vamos a utilizar. Y por último tenemos la densidad, ¿verdad? Para este caso, como estamos hablando del mar, estamos hablando de agua salada, y para ello convencionalmente se ha calculado que su densidad es de 1030 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Pues bien, como no es un área superficial, sino más bien hidrostática, estamos hablando de agua y esta vez nos hemos profundizado a 150 metros del nivel del mar, ¿no? Entonces tenemos presión igual a la densidad del fluido, en donde está dado el problema, por la gravedad por la altura, ¿no? Recordando que P es presión, que esa P, ¿verdad?, con esa forma escrita un poco diferente a la P común, es la densidad del agua, en este caso el agua de mar. La G es la gravedad, y para efectos de uniformidad en la clase vamos a trabajar con 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que hay otros textos, otras bibliografías en las que utilizan 10 metros sobre segundo al cuadrado redondeando, pero nosotros vamos a trabajar con la más común, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último tenemos la H, que como les decía hace unos momentos, puede significar la profundidad o también la altura. Así que la fórmula que vamos a calcular para el primer apartado, que tengo subrayado en la parte de arriba, el cálculo de la presión será densidad por gravedad por la altura. Muy bien, ya tenemos entonces un esquema completo. Tenemos la baldosa que está a 150 metros de profundidad y la baldosa tiene 20 centímetros de lado. Por ahora solo necesitamos la densidad del agua, que ya nos la dieron. Necesitamos también la profundidad, que también ya nos la dieron, y la gravedad, que es un dato
que sobreentendemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, copiamos la fórmula entonces y comenzamos a cambiar los datos literales o las letras por sus respectivos valores. Comenzamos entonces con la densidad del agua, que dijimos que eran 1030 kilogramos por metro cúbico. Eso lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y por último lo multiplicaremos por la altura o profundidad que nos da el problema, que son 150 metros. Al multiplicar 1030 por 9.8 por 150, obtendremos una presión de 1.514.100 pascales. Tenemos en las unidades, ustedes pueden observar en rojo, kilogramos por metro cúbico, metro sobre segundo cuadrado y también multiplicado por metro. La combinación y operación entre estas unidades nos genera el pascal, que como ustedes recuerdan es newton sobre metro cuadrado. Bueno, ya tenemos con esta primera parte el cálculo de la presión que nos estaban solicitando. Ahora pasamos a la segunda parte, ¿no? Y para esta segunda parte, que es el cálculo de la fuerza, ¿verdad?, que el agua ejerce sobre la baldosa, utilizaremos la fórmula de presión superficial, que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo también calcular fuerza. En la fórmula que acabamos de utilizar, en la fórmula anterior, en la que aplicamos directamente la fórmula de presión hidrostática, ustedes pueden observar que no hay ningún dato relacionado con la fuerza, por lo que la lógica nos dice que tenemos que utilizar la fórmula anterior, ¿verdad? La fórmula que habíamos visto en la parte primera de este curso de propiedades de los fluidos. Y entonces vamos a utilizar la presión superficial, cuya fórmula es, ustedes ya la conocen, fuerza entre área. Ahora bien, de esta fórmula vamos a calcular la fórmula para fuerza, ¿no? Entonces, despejando la fuerza, tenemos fuerza igual, fíjense, el área que está dividiendo tiene que pasar a dividir para dejar así sola la fuerza, ¿no? Y de esa manera despejarla de manera correcta. Por lo tanto, nuestra fórmula para cálculo de fuerza, partiendo de la fórmula de presión superficial, nos quedaría presión por área. Bien, hasta aquí ya tenemos entonces la fórmula que necesitamos para poder calcular el resto de nuestro problema, ¿no?, que es la fuerza que ejerce el agua sobre la baldosa. Veamos, ¿qué tenemos entonces hasta ahora para poder resolver este problema? Nos pide presión y área. Listo, la presión la acabamos de calcular, fue 1.514.100 pascales, ¿verdad? Lo acabamos de hacer en el apartado anterior, pero nos hace falta el área. Recuerdan, al inicio les decía que en el ejercicio nos dice nada más que dentro de los considerandos la baldosa era cuadrada y que tiene 20 centímetros de lado, ¿no? Entonces en el área, justo como dicen los datos, tenemos un cuadrado de 20 centímetros de lado, pero necesitamos calcular cuál es el área partiendo de ese dato que tenemos, que son 20 centímetros de lado. Así que vamos a continuar. Primero, del dato del área, ¿verdad?, del dato anterior del área obtuvimos que el lado del cuadrado es de 20 centímetros. Para poder calcular la fuerza, cuya unidad ustedes saben es el newton, y el newton, recuerden, es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es necesario que todas las unidades del mismo tipo sean iguales. En este caso las unidades son de tipo longitud, estamos hablando de metro y centímetro. Estos claramente necesitan igualarse para que nosotros podamos llevar al newton, que es la unidad de fuerza. Para efectos de cálculo de fuerza en newton, ¿verdad?, nos es necesario entonces convertir esos 20 centímetros a metros, así que vamos a convertir centímetros a metros. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Fácil. Partiendo del conocimiento de que 100 centímetros es igual a un metro, vamos a convertir esos 20 centímetros. ¿Okay? Ubicamos la multiplicación por, recuerden que como son centímetros los que vamos a eliminar, vamos a colocar centímetro en la parte de abajo. ¿Cuántos centímetros? Los que dice la relación. 100 centímetros igual a un metro. Entonces vamos a colocar 100 centímetros en la parte de abajo para que centímetros puedan dividirse entre ellos y así cancelarse. Y un metro, que es la otra parte de la equivalencia, pues quedará arriba, dándonos como resultado de la división, en este caso sería 20 entre 100, que recuerdan, ustedes pueden multiplicar 20 por 1 y luego dividirlo entre 100, pero 20 por 1 les estaría dando el mismo resultado, 20, por lo que no hay razón en hacerlo, así que dividen directamente 20 entre 100
y nos da como resultado 0.20 metros. Porque metros, recuerden, estamos convirtiendo de centímetros a metros. Y al colocar centímetros, ¿verdad?, abajo y tener los 20 centímetros arriba, esto nos recuerda que las cancelamos y lo único que nos queda son los metros. Así que tenemos 0.20 metros. Con este dato entonces procedemos a calcular el área del cuadrado. Si recordamos un poco de geometría plana, ¿verdad?, y básica, el área de un cuadrado es igual a área igual a L al cuadrado. ¿Por qué L al cuadrado? Porque lo que vamos a hacer es calcular su área, así que nos basta nada más con multiplicar dos veces el valor de un lado del cuadrado. Y dijimos que como dato tenemos que el lado del cuadrado son 0.20 metros. No lo vayan a olvidar ni tampoco vayan a perderse en esta situación que estoy haciendo, porque esos 0.20 que acabo de dar como dato ahorita son los que acaban de ustedes calcular en la parte anterior, convirtiendo los 20 centímetros. ¿Okay? Los 20 centímetros que tenemos en el recuadro rojo son los 20 centímetros que tenemos en la parte anterior fueron convertidos a lo que está dentro del cuadro rojo, 0.20 metros, y ese dato es el que estoy utilizando para el cálculo del área del cuadrado. ¿Por qué a metros? Por lo que dijimos y lo que está en el párrafo anterior, ¿no? Dado que estamos encontrando fuerza, es necesario que las unidades sean iguales. En el caso de las longitudes las vamos a convertir a metros. Bien, entonces tenemos el área igual a L cuadrado, tenemos el dato, tenemos nuestra fórmula, A es igual a L cuadrado. Sustituimos entonces la L por el 0.20 metros, sin olvidar elevarlo al cuadrado para continuar y siguiendo la fórmula al pie de la letra, y nos da como resultado 0.20 al cuadrado, 0.04 metros al cuadrado. Entonces con esto acabamos de encontrar el área que necesitamos para completar nuestro ejercicio en la parte anterior, ¿verdad? Así que volvemos ahí, recordamos, fuerza era igual a la presión por el área. La presión, como dije anteriormente, ya la calculamos, lo tenemos encerrado en ese óvalo rojo, son 1.514.100 pascales, y hemos encontrado el área partiendo del cuadrado de 20 centímetros de lado, ¿verdad? Y eso nos queda de la siguiente manera: fuerza sería igual, cambiando presión por el valor que ya conocemos, 1.514.100 pascales, lo multiplicamos por el área que encontramos en el apartado anterior, 0.04 metros al cuadrado. Bien, eso nos da como resultado 60.564 newtons, que es el producto de la presión por el área. De esta manera, chicos, concluimos este ejemplo. Espero que les sea de mucha ayuda, y recuerden que si igual no pueden comprender o les cuesta un poco más, pueden hacerme las consultas directamente.